mucho gusto y saludos a todos. Bueno, soy la doctora Leslie Carrillo y yo estoy aquí en Clínica Carrillo, las temporadas vacacionales, en atención a la familia por el tema de la salud visual. Y bueno, tenemos el problema de la diabetes y la hipertensión, que son problemas vasculares, o sea, de las venas. Y aquí a los ojos tenemos el vaso más pequeño de todo el organismo y es uno de los que primero se van a lesionar, pero vamos a tener síntomas hasta 10 años después de la lesión. Entonces el ojo no va a dejar de ver hasta que hayan pasado 10 años de esa afectación y eso hace muy complicado que el paciente acuda a consulta porque no tiene el síntoma de no ver. Entonces, les pedimos a los diabéticos que si ya les dieron ese diagnóstico, desde la primera vez hay que hacer una revisión de la parte interna del ojo, de las venas, ver que ninguna esté lesionada. Normalmente se aprecian como si fueran pequeñas varices, que no es normal, y ahí se empieza a dar tratamiento con láser o con inyecciones intravítreas, ¿no?, sobre el ojo, para prevenir ceguera. Entonces, a partir de la primera revisión, tanto diabetes como hipertensión, se le pone un grado de daño, ¿no? Si no tiene daño, se regresa con su internista y sigue su vida y nosotros nada más quedamos al pendiente. Pero si sí hubiera un daño, iniciamos protocolo de manejo con láser o inyecciones. En el caso de la hipertensión, este es o como un todo o nada, o lo tienes o no lo tienes. Y si sí lo tienes afectadas las venas del ojo, ahí sí tenemos que controlar la presión para que no vayamos a tener después una especie de infarto en la retina. Y bueno, pues en esta experiencia que tengo aquí atendiendo a pacientes jerezanos, veo que el cuadro que me llama más la atención es la hipertensión, como que la dejan pasar, no da síntomas, pero a nivel del ojo sí puede provocar ceguera por una obstrucción, tanto venosa como retiniana. Ahora, ¿qué tan rápido puede ocasionarse esta ceguera si no atendemos un padecimiento de este tipo? Ok, diabetes son 10 años, ¿no? O sea, tenemos 10 años para prevenir el colapso del órgano. Hipertensión también es un periodo largo, pero normalmente hipertensión es abrupto. La persona pierde la vista y al día siguiente ya el ojo ya no se puede rescatar. Entonces se le pide al paciente diabético o hipertenso que lleve un control con oftalmología una vez al momento de su diagnóstico, y ya posterior a eso podemos, en el diabético es cada año, ya después de haber pasado 10 años de ser diabético, pero en el hipertenso es variable o depende de qué tan bien controlada está su presión. Pero la idea es como todos estos personas, poderles fotografiar su retina en caso de que no haya una comprensión de la enfermedad y apoyar al internista a que vean que normalmente el paciente que queda ciego por diabetes o hipertensión ya no duda que está enfermo. Ajá, y entonces cuando no tiene síntomas, pues como que no se toman la pastilla y ese tipo de situaciones. Entonces el ojo apoya mucho al internista porque ahí se muestra en la estructura pues el daño que está teniendo tanto esta es una imagen del ojo cortado como por la mitad, como si fuera un limón. Entonces todas estas estructuras vasculares son las que se van a lesionar. Se pueden fotografiar aquí en consultorio con un celular o se puede pedir una fotografía pues más formal, pero podemos mostrar las lesiones que está teniendo el organismo de esa hipertensión descontrolada o de la diabetes descontrolada. Entonces sí es un apoyo para que el paciente ya se ponga en regla con sus manejos, ¿no? Ahora, ¿qué tan doloroso puede resultar este tipo de análisis? Nos hablas de una fotografía, pero muchas veces por temor a esto no nos acercamos a revisión. Ajá. Se tiene que hacer la revisión bajo dilatación. Es importante que el paciente sepa que la óptica apoya mucho al oftalmólogo en el caso de las detecciones, porque hay mala visión y ellos detectan la mala visión, ¿no? Pero en una óptica no podrían hacer una revisión bajo dilatación de la retina. Entonces la óptica es un primer contacto para detectar mala visión, pero no es el tratante. Ajá, entonces aquí en Jerez tenemos oftalmólogos, hay a la atención creo que solo hay 3 o 4, no sé, ya hay un poquito más, unos 5,
más o menos. Pero bueno, para la población general son suficientes para estar revisando el fondo de ojo. Es una gota, se aplica, hay que esperar 20 minutos, luego los volvemos a pasar y ya revisamos toda la parte interna del ojo. La pupila, que es lo negro, pues es un hoyo. Entonces este hoyo, nada más con la gota, lo que hacemos es abrir el hoyo para que nosotros podamos observar la parte interna, y la única molestia que va a tener el paciente es no ver bien 6 horas. Relativamente es muy sencillo, ¿no? Pero lo tiene que hacer oftalmología. Claro. Ajá, en óptica no se puede. Que aquí la importancia de identificar también la diferencia de un especialista en la materia, ¿no? Sí, o sea, todos van a ver, cuando vayan a un optometrista, pues van a ver sus títulos de licenciatura en optometría, que es una carrera que incluye toda el área de adaptación óptica, lente de contacto, lente de armazón, pero lo que es oftalmología es una licenciatura en medicina con una especialidad en oftalmología. Entonces, normalmente nos van a encontrar en hospitales. O sea, la única diferencia fácil para un paciente es que las ópticas las encuentran en la calle o en una plaza comercial, y a los oftalmólogos rara vez estamos, y si estamos es como con fechas, pero casi siempre nuestro lugar de servicio es un centro hospitalario. Bueno, pues entonces invitar a la población a que se acerque justamente a recibir la atención especializada. Sí, porque ahorita me estoy viendo en esta campaña que ya llegan los pacientes ya muy retrasados en su manejo, entonces ya los pronósticos son de malos a muy malos. Ajá. ¿Cuál es la diferencia cuando oportunamente atienden este tipo de cuestiones? Este es como el cáncer, o sea, ya cuando llega en fase como metástasis, pues ya, bye, ¿no? Aquí el tema no es que se vaya a morir el paciente, pero sí el órgano se va a perder. Entonces, son ojos inservibles en un periodo ya tardío de la enfermedad y sin tratamiento. O sea, y normalmente ya van a gastar, económicamente les va a salir muy caro intentar rescatar un ojo. Nosotros decimos de broma, ¿verdad? Sacar un ojo de la basura. Es muy complicado sacarlo y es muy costoso, con resultados igual de malos que si no hubieran hecho nada. En cambio, el tema preventivo, que es como ahorita, no sé, los ginecólogos, el Papá Nicolau, exploración mamaria, a ver, dime otra prevención famosa. Pues es el tema... Vacunas de niños. Exacto. Ajá, entonces estamos de este tipo de grupos, como los antes de, pero ya con saber que eres diabético o que estás teniendo la presión alta, ya es como hay que asomarnos a ver el fondo de ojo, y ahí nos podemos llevar la sorpresa de que llevas muy buen control, y eso es como para felicitar al médico internista. Eso es importante. Médicos generales en este tipo de enfermedades, nosotros ya cuando vemos un paciente ya con daño, ya se supone que es un segundo o tercer nivel. Entonces, médico general es primer nivel, es lo mismo que el optometrista, o sea, detecta, igual maneja al principio, pero ya el oftalmólogo lo tiene que llevar a la par con un médico internista. Misma formación, ¿no? O sea, es una licenciatura en medicina con una especialidad en medicina interna. Entonces, el médico general normalmente lleva solo la licenciatura en medicina. Entonces, sí hay una diferencia sobre el nivel de especialización para poder lograr un buen manejo. Si no, pues estamos en las mismas.